Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos textos, la verdad, fascinantes que hemos estado mirando. Se centran en la espiritualidad tan profunda y ese sentido de comunidad tan fuerte del pueblo guaraní. Nuestra idea aquí es, bueno, desgranar juntos las claves de estos materiales, explorar cómo esa visión del mundo, tan conectada a la naturaleza, a lo colectivo, según cuentan estas fuentes, claro, pues cómo daba forma a su vida diaria. Y hay un punto que me ha parecido especialmente interesante en los documentos, cómo sus estructuras sociales parece ser fomentaban la comunidad por encima del individuo, limitando eso que hoy llamaríamos quizás un ego desmedido, ¿no? Muchas de las ideas, por cierto, vienen de los escritos de la hermana Margot Bremer, que estaban incluidos. Efectivamente, vamos a explorar esa cosmovisión holística que presentan los textos, donde lo humano, lo natural, lo divino, está todo como intrínsecamente ligado, sin esas separaciones tan tajantes que nosotros, bueno, a menudo damos por sentadas. Analizaremos cómo conceptos como la reciprocidad, la vida en comunidad, tal como se describen ahí, no eran solo ideales abstractos, ¿sabes?, sino la base práctica cotidiana de su existencia. Y esto ofrece un contraste muy, muy marcado con enfoques más individualistas que predominan en otras culturas. La idea es sacar la esencia de lo que nos cuentan estos documentos sobre esa forma de ser, de estar en el mundo. Perfecto. Pues venga, empecemos por algo que los textos marcan como, vamos, fundamental, la tierra. Insisten mucho en que para los guaraníes no es una simple propiedad ni un recurso que explotar. Para nada. Es sagrada. Es la madre que nutre. Hay una cita, creo que atribuida al cacique Sepe Tiarayu, que estaba en el material, que lo capta perfectamente. Nosotros no podemos vivir sin la tierra, y la tierra no puede vivir sin nuestro pueblo. Formamos un solo cuerpo. Esto ya nos da una pista enorme sobre esa conexión. Sin duda. Esa cita es muy reveladora. Habla de una visión radicalmente interconectada. Los textos lo subrayan mucho. No existe esa separación moderna que hacemos entre humanidad, naturaleza, cosmos, lo divino, a quien ellos llaman Ñanderubusú, Ñamandú o Tupá, bueno, según las variantes y las fuentes que hemos visto. Es lo que hoy podríamos llamar una perspectiva biocéntrica. Biocéntrica. Forma parte de un mismo tejido, vivo, interdependiente. La Tierra no es un objeto pasivo, ¿entiendes? Es un sujeto activo con el que se dialoga, se convive. Los materiales insisten en esa relación de pertenencia mutua. Y en ese diálogo, el lenguaje mismo parece que tiene un papel clave. Aquí entra un concepto fascinante que aparece en los textos, sobre todo al hablar de los mbia guaraní y al citar el aibu rapitá, el concepto de aibu. Se traduce como palabra, sí, pero los textos recalcan que es mucho más. Muchísimo más. Es también alma, idioma, incluso lo describen como una porción divina del alma humana. Es como si el propio lenguaje fuera el puente sagrado que conecta a la persona no solo con los demás, sino con el Creador y con todo el universo. Hay una frase muy potente en las fuentes: el guaraní es religioso porque se hace palabra. Me parece una idea de una profundidad tremenda. Profundidad y belleza, sí. El aibu, según se desprende de estos escritos, no es una simple herramienta para comunicar información, no. Es la manifestación misma del ser, como un eco de la divinidad en la existencia humana. Es el alma que se expresa y, al hacerlo, se conecta. Y esta conexión profunda, esta relación constante con el cosmos, con lo sagrado, se alimenta y se renueva. ¿Cómo? Pues a través de lo que los textos llaman sus mitos. Y es importante entender, como recalcan las fuentes, que no son simples cuentos folclóricos o leyendas antiguas. No son cuentos para dormir, vamos. Exacto, son considerados fuentes vivas de sabiduría, de identidad, de orientación espiritual. Claro, como el mito fundacional de la búsqueda de la tierra sin mal, que se menciona bastante. Los textos sugieren que no es solo la nostalgia de un paraíso perdido, sino una especie de brújula existencial, ¿no? Una guía para el camino. Exactamente. Relatos como ese, según interpretan los análisis que tenemos, ayudan al pueblo guaraní a orientarse, sobre todo en momentos de dificultad, de crisis. Les recuerdan su ñandereco, su modo auténtico de ser, su identidad profunda, y les abren caminos hacia el futuro. No es una huida, ojo, sino una búsqueda constante por mantenerse fieles a lo que consideran el sueño original del Creador.
por captar algo de ese proyecto divino inscrito en la propia creación. Los mitos en este sentido son la memoria viva y la guía, digamos, prospectiva de la comunidad, un mapa para su caminar colectivo. La hermana Bremer, en sus textos, parece dar mucha importancia a esta dimensión dinámica, ¿no?, de los mitos. Es fascinante ver cómo esa espiritualidad tan arraigada, tan conectada a la tierra, al lenguaje, no se queda en lo abstracto, sino que, según describen estos materiales, impregna totalmente la forma de organizar la vida comunitaria. Hablemos entonces de cómo se construía esa comunidad, el Tegó guaraní. Los textos destacan dos pilares que parecen esenciales, vamos. La reciprocidad, llamada Jopoy, Jopoy, sí. y la ayuda mutua en el trabajo, conocida como potiró o mutirao. Y aquí hay un punto que me parece crucial y que los textos subrayan mucho, el Jopoy. No es un mero intercambio, un toma y daca calculado, no. Se insiste en que se basa en el interés genuino por el otro, en la alegría de dar. Es el gesto del don gratuito. ¿Qué contraste tan fuerte con nuestra lógica económica habitual, basada en el interés propio, en el cálculo? Un contraste radical, sí, sí. El Joipoy, tal como lo describen estas fuentes, opera bajo una lógica completamente diferente a la del mercado capitalista. Es un sistema económico y social que se fundamenta en la generosidad, en el cuidado mutuo, en la confianza. No se busca acumular individualmente. La idea es asegurar que los bienes circulen, que las necesidades de todos estén cubiertas. Es la antítesis de la acumulación individualista. Y esta forma de vida comunitaria, este teco que las fuentes definen como modo de ser, cultura, sistema de vida, todo en uno, necesita un espacio físico y espiritual para florecer, el tecoa. El tecoa, claro. Los textos enfatizan que es el lugar indispensable, el ecosistema socioambiental donde la vida guaraní puede realizarse plenamente. La cita esa del docente guaraní es muy gráfica. Un guaraní no puede vivir sin monte. Por eso lo cuidamos. Si termina el monte, terminamos nosotros. El tecoa no es solo tierra. Es territorio, es hogar, es la base material y espiritual de la comunidad. Y dentro de esa lógica del Chopoy, la importancia de compartir, especialmente los alimentos, las cosechas, parece ser enorme. Los textos recogen frases muy directas sobre esto, como una instrucción que se atribuye a los ancianos. Habiendo conseguido la plenitud de tus frutos, darás de comer de ellos a todos tus vecinos sin excepción. Dando de comer a todos, solo así viendo nuestro primer Padre nuestro amor a todos, alargará nuestros días. Esto es potentísimo. No solo fortalece los lazos sociales, sino que se presenta como una condición para la bendición divina, para la continuidad de la vida. Es un acto profundamente social y religioso a la vez. Un deber ético y espiritual. Se reconoce, según explican las fuentes, que los frutos vienen de la tierra, que es un don del Creador, y por lo tanto, no pertenecen en exclusiva a quien los cultivó, deben beneficiar a toda la comunidad. Esta práctica constante de redistribución no solo previene la acumulación y la desigualdad, sino que teje activamente la red de relaciones comunitarias, asegura que nadie pase necesidad y refuerza el sentido de pertenencia mutua. Los textos mencionan que hay ecos de estas ideas en otras tradiciones, citan pasajes del Deuteronomio en la Biblia sobre compartir las cosechas, pero aquí vemos cómo esta práctica está intrínsecamente ligada a la cosmovisión guaraní específica. Es central en Soñandereco. Y esta mentalidad colectiva, este primar la comunidad, se reflejaba también en la toma de decisiones. Los materiales mencionan las grandes asambleas, los atiguazú. Así es. Los atiguazú, según se describen en los textos, son espacios cruciales para la vida guaraní. Son asambleas donde se delibera colectivamente sobre los asuntos importantes de la comunidad. Y ojo, buscando alcanzar el consenso. No se trata de una votación simple donde gana la mayoría, no. Es un proceso de diálogo, a veces largo, hasta que se logra un acuerdo que satisfaga a todos, o que al menos todos puedan aceptar. Esto refuerza enormemente la idea de que el bienestar común, el teco colectivo, está por encima de los intereses individuales o de las imposiciones de un grupo sobre otro. Es una forma de democracia participativa muy, muy arraigada, donde la palabra, el asibú, circula hasta encontrar el camino común. Vale, entonces tenemos espiritualidad de interconexión, comunidad basada en el dar, Chopoy, y el trabajar juntos, potiró, decisiones en común, atiguazú.
Si juntamos todo esto, como sugieren las fuentes que estamos analizando, nos lleva directamente a la cuestión del ego. Si pensamos en el ego como esa pulsión individualista, esa tendencia a la autoafirmación por encima de los demás, a la acumulación de poder o bienes como forma de destacar, parece que la propia estructura social y cultural guaraní, tal como la describen estos textos, funcionaba como un contrapeso natural muy efectivo, ¿no? Exacto. No es que no hubiera individuos con personalidades distintas, obviamente, eso sería absurdo, sino que el entramado cultural, social, económico, ponía el acento de forma muy marcada en lo colectivo, en el nosotros. Exacto. Esa es una de las conclusiones más interesantes que se pueden sacar del análisis de estos materiales. La propia lógica de la reciprocidad, del hopois, entendida como don gratuito y preocupación por el bienestar del otro, es inherentemente contraria al cálculo egoísta y a la acumulación individual como fin en sí mismo. El trabajo comunal, el putiró, refuerza constantemente la interdependencia, la necesidad mutua, la solidaridad, que son valores opuestos a la competencia individualista exacerbada que caracteriza otros sistemas. La idea de fondo, como se desprende de los textos, no es competir para ver quién es mejor o tiene más, sino complementarse para que el conjunto funcione armónicamente y todos vivan bien. Además, volviendo a la espiritualidad, esa concepción que se menciona en relación al Aibu Rapita, de percibirse uno mismo como apenas una pequeña porción del amor, la sabiduría y el canto sagrado del Dios creador, tiene que fomentar una profunda humildad, ¿no? Claro. Si uno se ve como parte interconectada de un todo inmenso y sagrado, es difícil sostener la ilusión de ser el centro absoluto del universo. Los textos parecen sugerir que esta visión cosmológica ya ponía un límite a la inflación del yo individual. Precisamente, esa humildad cosmológica, ese sentirse parte de una red de vida mucho más amplia, es fundamental. Y esto conecta directamente con la filosofía del buen vivir, aunque el término más conocido, summa causai, viene del mundo quechua andino. Los principios que encierra resuenan fuertemente con los valores guaraníes descritos en los materiales que tenemos. Como explica el pensador aymara boliviano David Choquehuanca, citado en las fuentes, vivir bien, summa camaña, en aymara, no es acumular más y más, es vivir en comunidad, en hermandad, en complementariedad, unos con otros y, crucialmente, en armonía con la madre tierra, con la naturaleza. Claro. Choquehuanca hace una distinción clave que los textos recogen. No es lo mismo que vivir mejor. Exacto. Vivir mejor a menudo implica, consciente o inconscientemente, vivir mejor que los demás, a costa de los demás o a costa de explotar la naturaleza. Es una lógica de competencia, de comparación constante. Exactamente. El vivir bien, en cambio, busca el equilibrio, la suficiencia compartida, la armonía social y ecológica. Rechaza la idea de crecimiento ilimitado y acumulación individual como metas últimas de la vida. Y es aquí donde los textos establecen un contraste muy fuerte con lo que denominan el desastre espiritual del neoliberalismo, que se basa precisamente en la exaltación del individuo competitivo, la acumulación sin fin y una visión puramente utilitarista y fragmentada de la naturaleza. La lógica guaraní tradicional, tal como se presenta aquí, es la de la suficiencia, la interconexión, la reciprocidad, radicalmente opuesta a la lógica de la escasez artificial, la competencia y el individualismo exacerbado, que, según estos análisis, alimenta un ego desmedido y conduce a la crisis ecológica y social que vemos. Y hay otro elemento interesante que mencionan las fuentes, más ligado a la estructura política tradicional. Señalan que la ausencia histórica de un Estado centralizado fuerte o de clases sociales muy marcadas y jerarquizadas entre los guaraníes también dificultaba esas grandes concentraciones de poder y riqueza que, en otras sociedades, a menudo van de la mano con la exaltación del ego individual y las relaciones de dominación. Me llamó mucho la atención la anécdota recogida sobre cómo reaccionaron ante los primeros españoles. Se negaban a llamarles señor, caraí, un término que reservaban para sus líderes espirituales o figuras míticas, y preferían usar cuñado. La justificación era, solo Dios es su Señor. Menuda afirmación de independencia, de dignidad y de igualdad frente a un poder que intentaba imponerse. Es una anécdota muy significativa, sí. Refleja esa resistencia cultural a las jerarquías de dominación impuestas desde fuera.
y una profunda afirmación de su propio sistema de valores, basado en relaciones más horizontales, de parentesco, de reciprocidad. Todo ello bajo la soberanía última de lo divino, no de señores humanos. Esta estructura social más distribuida, menos jerárquica, también contribuía, según se argumentan los textos, a mantener a raya las ambiciones individuales desmedidas y a reforzar el espíritu comunitario. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave que hemos sacado de este análisis de los materiales sobre el mundo guaraní, nos encontramos con una espiritualidad vibrante, muy arraigada en la tierra, en Yubí, y en una visión cósmica interconectada, donde la palabra, el Aibu, es sagrada. Y esta espiritualidad no era algo aparte, no, sino el fundamento mismo de una estructura social y comunitaria sólida, articulada en torno a la reciprocidad, el jopoi y el apoyo mutuo, el potiró. Y lo realmente fascinante, al seguir el hilo de estos textos, es constatar cómo esta forma de vida, tan orientada a lo colectivo, a la armonía con el entorno, al don gratuito, funcionaba como un mecanismo cultural y social muy eficaz para equilibrar e incluso diría para desinflar las tendencias individualistas. O lo que podríamos llamar un ego excesivamente centrado en sí mismo, en la acumulación, en la autopromoción. La primacía de la comunidad, el valor intrínseco del dar, la humildad que viene de sentirse parte de algo mayor, todo parece confluir en esa dirección. Exacto. Una forma de ser y estar en el mundo donde el nosotros parecía tener un peso específico, bueno, mucho mayor que el yo individualista que a menudo domina en nuestra cultura contemporánea. Y aquí, para cerrar, sí me gustaría lanzar una reflexión final. Una pregunta que emerge directamente de la lectura de estos textos y de su contraste con nuestro presente. En un mundo como el actual, que las propias fuentes califican en algunos puntos de estar marcado por un individualismo exacerbado, por una competencia feroz, por la fragmentación social y por una crisis ecológica sin precedentes, crisis que, según argumentan estos materiales, tiene raíces profundas en esa visión rota y utilitarista de la naturaleza, en ese desastre espiritual asociado a ciertas lógicas económicas dominantes, ¿qué podemos aprender realmente de ese énfasis guaraní en la interconexión de toda vida? En la reciprocidad como fundamento social y económico, en esa capacidad que se menciona de corazonar, es decir, de pensar sintiendo y sentir pensando, uniendo razón y emoción en las decisiones. ¿Qué pistas nos ofrecen estas reflexiones, extraídas de los materiales que hemos analizado? Para imaginar y construir sociedades que sean quizás más justas, más sostenibles y, en definitiva, más humanas. Ahí queda la pregunta, resonando desde la sabiduría ancestral guaraní que estos textos nos han permitido, vislumbrar un poco.